bienvenidos, Juan Thompson y la señora Victoria Brenes. Ambos trabajan para Latinoamérica en este trabajo arduo que debe ser también el tema del autocuidado y que para nosotros es muy importante poder conversar con ambos sobre ese autocuidado que sobre todo para este tiempo es imprescindible. Quiero que me comente primero, Victoria, muy buenos días, cómo han tratado de hacer o ustedes llevar este tipo de estrategias del autocuidado, no solamente para Latinoamérica, y cómo lo podemos nosotros de la manera emplear, por ejemplo, aquí en Panamá. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, antes de ceder la palabra a Juan, que es el experto en autocuidado, quisiera presentarme. Yo soy la directora ejecutiva de FedePharma, que es la Federación de Centroamérica y Caribe de la Industria Farmacéutica de Investigación y Desarrollo. Estamos formados por 19 compañías multinacionales, como lo dije, de innovación y desarrollo. Y dentro de nuestros productos, además de los productos innovadores, también tenemos medicamentos de venta libre, por lo cual para nosotros es muy importante promover lo que es el autocuidado responsable, que, como Juan tal vez les va a explicar en más detalle, involucra una serie de factores que ahora en esta situación, principalmente del COVID, se vuelve cada vez más importante. Porque ¿qué implica el autocuidado? Implica que cada persona esté consciente de su estado de salud, cuide su salud, haga ejercicio, haga una dieta adecuada, y dentro de esto mismo también lo que es la automedicación responsable. ¿A qué se refiere esto? En aquellas enfermedades no graves o leves, como el dolor de cabeza, la diarrea, la gripe, etcétera, ya hay medicamentos aprobados y que han comprobado eficacia y seguridad que las personas pueden utilizar o recurrir a un farmacéutico para que les recomiende. ¿Esto en qué coopera? Esto es un efecto multiplicador. A la hora de que las personas por enfermedades leves no van a un seguro social y tienen ya estos productos comprobadas eficacia y su seguridad, pues liberan los recursos de los hospitales, más ahora en esta situación, para que se concentren precisamente en el manejo de las crisis y enfermedades graves. Tal vez, Juan, ahí si querés complementar. Mi nombre es Juan Thompson, soy el director ejecutivo de ILAR, que es la Asociación Latinoamericana de Autocuidado Responsable. Y como mencionaba Victoria, ¿no? El autocuidado es un concepto muy importante más ahora en este momento que estamos viviendo de pandemia. De hecho, así, la humanidad ha venido practicando el autocuidado desde sus orígenes, porque como Victoria mencionaba, tiene que ver con esa capacidad de poder entender lo que le está pasando a mi cuerpo y de qué manera puedo cuidarme mejor, ¿no? Y para eso la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Define el autocuidado como un concepto amplio, ¿no? Que tiene que ver con la prevención y el tratamiento de enfermedades. Y hay una serie de pilares que generalmente mencionamos en relación al autocuidado, que tienen que ver con por ejemplo, el realizar ejercicio, el llevar una dieta saludable, como decía Victoria, el tener conciencia sobre mi estado de salud físico y mental, ¿no? Para saber qué es lo que estoy necesitando. Y hay un especial pilar que tiene que ver con el uso responsable y racional de los productos para la salud. Y ahí es donde entran los medicamentos de venta libre, ¿no? Que son grandes aliados de todos, de la sociedad para el tratamiento de condiciones simples y no graves, como decíamos, un resfriado, un dolor de cabeza, un dolor de espalda, etc. Y es en este contexto que venimos trabajando bastante, ¿no? Porque nos interesa obviamente promover el concepto de autocuidado y ver también de qué manera podemos, con el autocuidado, tornar nuestros sistemas de salud pública en América Latina más sustentables económicamente, ¿no? Porque creo que este es el gran desafío que venimos viendo ya hace unos años, pero que se ha intensificado con la pandemia, ¿no? Vemos los hospitales saturados, llenos, que tienen que enfocar en condiciones graves como el COVID. Sin embargo, tenemos que pensar de qué manera administrar obviamente la atención, no reducir obviamente el acceso de las personas a la salud, pero sí pensar de qué manera podemos complementar esto, ¿no? Y hay un estudio muy interesante que hizo ILAR en 2018, que tiene que ver con cuál es el impacto económico que hoy, por ejemplo, las condiciones simples tienen para los sistemas de salud, ¿no?
y hay un dato muy importante que es el número de, el valor económico, ¿no?, que tiene este impacto para los sistemas de salud en América Latina, de 5 países que evaluamos, que es de aproximadamente 2.700 millones de dólares. Entonces es un número muy importante de eventos, de condiciones que podrían haberse evitado en el sistema público de salud y que podríamos haber tratado con autocuidado, ¿no? Y con ese dinero, obviamente, poder redistribuirlo al tratamiento de condiciones simples y no graves. También hay otro factor que es muy importante, el hecho de los desafíos que tenemos con respecto a profesionales de salud en América Latina. No sé si ustedes saben, pero en América Latina el promedio de médicos y de enfermeras per cápita es menor al de países de referencia, ¿no? Entonces tenemos obviamente también esa necesidad de que podemos optimizar el tiempo de los profesionales de la salud, como los médicos y las enfermeras, para enfocarse en condiciones más graves, como por ejemplo el COVID, ¿no? Y sumar también a esta estrategia otros profesionales de la salud, como mencionaba Victoria, farmacéuticos. Los farmacéuticos pueden cumplir un rol central en ayudar a las personas y orientarlos para el tratamiento de condiciones simples, para recomendarles el mejor uso también de los medicamentos de venta libre. Recordemos que los medicamentos de venta libre, como mencionaba Victoria, también ya han comprobado seguridad y eficacia, entonces son productos que pueden consumirse con o sin, de esta manera, la participación de un profesional de la salud, pero ante la duda siempre está el farmacéutico también para poder apoyar al paciente durante ese camino, ¿no? Quiero que alguno de los dos, o incluso los dos, me puedan contestar esta pregunta en base a esta pandemia que estamos viviendo, al COVID-19. Mucho se ha repetido, no sé si en los demás países también me pueden dar esa retroalimentación, pero aquí en Panamá los médicos han hecho mucho énfasis en que al primer síntoma, independientemente de si sea tos, si sea algún tipo de malestar, que acudan lo más rápido posible a algún centro médico, ¿verdad? Para poder hacerse el hisopado o la prueba para detectar si realmente tienen o no tienen COVID. Sin embargo, ustedes me hablan de un autocuidado, ¿verdad? Que deberíamos seguir todos realmente, y que no, bueno, la pandemia ha llegado para ponernos esto nuevamente en nuestro rostro y decir, bueno, es que tienes que autocuidarte tú también, ¿verdad? Pero ha sido como que bien dice de plano. Y muchos bueno, la mayoría no lo esperaba, obviamente, pero es en base a ese autocuidado que realmente las personas pueden llegar a no tener un resfriado, como bien lo mencionaba Juan, mucho más severo, si uno mismo también tiende a tener ese autocuidado con su cuerpo, ¿verdad? Sin embargo, vuelvo a la pregunta, aquí se ha hecho mucho énfasis en que la persona al primer síntoma acuda al médico. Quiero que los dos me puedan responder si la persona puede también realizar algún tipo de autocuidado de alguna manera para no tener que llegar a ese extremo de ir a un hospital en el que quizás realmente la persona no tenga COVID, pero al llegar allá empieza otra persona a estornudar o empieza otra persona a toser o ya está el ambiente, ¿verdad? Y esa persona queda lamentablemente contagiada pues de COVID. Para que nos expliquen un poquito, en base a su experiencia, qué sería lo más recomendable. Claro, aquí lo importante, bueno, como decimos en nuestros pueblos, ¿verdad? El sentido común. Ante duda, consulto. Eso es la ley. Si yo tengo dudas de que puedo tener COVID, consulto. Lo más recomendable es que no vaya al hospital. Muchos países lo que han implementado son líneas de consulta, en la cual cualquier persona que tenga síntomas y que ha estado en contacto con una persona que podría tener COVID o no se ha cuidado, llame y consulte, y ya las personas que están en estas líneas de consulta lo pueden guiar para determinar si es necesario que vaya a un hospital o no a hacerse la prueba. Entonces aquí lo más importante es sentido común de si tengo dudas, consulto. Obviamente si la persona se ha cuidado, no ha estado en contacto con personas que son sospechosas o que ya tienen el virus,
muy posiblemente sea un resfriado o una gripe. Pero aquí lo más importante es prevenir. Entonces, si nosotros no recomendamos que vaya a un hospital precisamente por lo que usted indica, de que ahí puede haber personas con el virus, sino buscar una línea de asesora o su propio médico para consultar. ¿Okay? No sé, Juan, si quieres complementar. Sí, exactamente, ¿no? Creo que ese es el punto, ¿no? Como menciona Victoria, ante la duda siempre es importante consultar con un profesional de la salud. Aquí no estamos diciendo de que las personas dejen de consultar y que de alguna manera hagan lo que ellos consideran mejor. No, el tema es contar con la información suficiente para saber cuándo es necesario ir al hospital y cuándo puedo tratar en mi casa con un medicamento de venta libre una condición simple, ¿no? Y eso es importante siempre resaltar. Estamos hablando aquí de condiciones simples, no estamos hablando de condiciones más complejas que sí requieren una evaluación de un profesional de la salud y hasta un tratamiento que va por fuera de los medicamentos de venta libre, ¿no? Como con un medicamento de prescripción. Y creo que aquí es muy importante uno de los puntos claves del autocuidado que tiene que ver con, como decíamos, la conciencia sobre mi salud, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que nosotros mismos para conocer cuál es el funcionamiento correcto de nuestro cuerpo, cuáles son los síntomas? Nosotros mismos sabemos de alguna manera cuándo nos estamos sintiendo bien y cuándo nos estamos sintiendo mal, ¿no? Entonces, si contamos con la información suficiente para poder hacer esa primera evaluación, ¿no? Y también con recursos, como mencionaba Victoria, en muchos países se han generado aplicativos, por ejemplo, aquí en Brasil, donde yo resido, hay un aplicativo del Sistema Público de Salud en donde uno va respondiendo una serie de preguntas en relación a sus síntomas. El mismo aplicativo determina el nivel de riesgo y ahí le indica si tiene que ir al hospital o si tiene que esperar más unos días y tratar por ahí uno de los síntomas con algún otro medicamento de venta libre, alguna cosa simple, ¿no? Entonces creo que ese es el punto principal, ¿no? Pensar desde el punto de vista de lo que se denomina alfabetización en salud, es decir, alfabetizarnos sobre nuestra propia salud, identificar esos síntomas, saber identificar esos síntomas leves y ahí poder tomar una decisión un poco más basada en información, ¿no? Sobre cuál es el mejor camino a seguir. En base a esto, también hay que dejar entonces muy claro que una cosa es el autocuidado y otra cosa es automedicarse. Y creo que por eso también ustedes hablan mucho de que es necesario que la persona entonces pueda tener algún médico de referencia, algún médico con el que pueda llamar, entablarle o decirle realmente, mira, me estoy sintiendo esto, ¿qué me recomiendas? Creo que por allí va la cosa, ¿no? No sé si alguno de los dos me puede complementar un poco sobre el tema de la diferencia, más que todo, ¿no? Entre autocuidado y la automedicación, que realmente son dos cosas diferentes. Sí, ahí creo que es importante, como decíamos, ¿no? El médico o cualquier profesional de la salud, ¿no? Como decíamos, un farmacéutico también puede asesorarnos o guiarnos en cuál es el mejor producto para tratar ahí un síntoma leve, ¿no? Y ahí cuando hablamos de medicación, yo creo que hay tres conceptos importantes que necesitamos diferenciar, ¿no? El primero, como decíamos, autocuidado, que es este concepto amplio que contempla todos esos cuidados que podemos tener sobre nuestra propia salud y de qué manera podemos empoderarnos como sujetos activos y responsables sobre nuestra propia salud, ¿no? En segundo lugar, tenemos la automedicación, que de hecho muchas veces se la confunde con la autoprescripción, que es otro concepto diferente. En realidad, la automedicación, siempre que sea con medicamentos de venta libre, no es una actividad incorrecta. ¿Por qué? Porque de hecho los medicamentos de venta libre han sido probados y han sido aprobados para que puedan consumirse sin la necesidad de una prescripción médica, ¿no? Entonces la persona puede comprarlos de manera individual y de esa manera consumirlos para el tratamiento de condiciones simples y leves. Ya cuando hablamos de autoprescripción, ahí sí es un concepto diferente y es una actitud incorrecta de que la persona compre o utilice medicamentos que sí requieren de la prescripción de un médico, que sí requieren de un seguimiento de un profesional, ¿no? Muchas veces
automedicación y autoprescripción se utilizan como sinónimos, ¿no? En América Latina, entonces vemos mucho el tema de no se automedique. Entonces es importante, creo, aclarar esos tres conceptos. Como decíamos, no estamos hablando de que la persona consuma un producto que sí requiere de un seguimiento médico, ¿no? Estamos hablando de productos que fueron aprobados con esa finalidad, ¿no? Que ya tienen un historial de consumo seguro en nuestros países, que las personas los reconocen como productos para el tratamiento de condiciones simples. En ese caso, la actitud sí es correcta, y ante la duda, siempre, obviamente, consultar con el médico o el farmacéutico, o mismo si los síntomas persisten y la persona ve que no fueron resolvidos en 1 o 2 días con ese medicamento, obviamente sí es necesario que consulte con un profesional de la salud, ¿no? No sé si Victoria ahí tiene algún comentario para No, muy en línea. Nosotros nos oponemos a la autoprescripción, es sumamente peligrosa. Sí, lo que hacemos es incentivar o motivar a la automedicación responsable. ¿Y qué significa responsable? Que yo sigo las indicaciones del producto, y como dice Juan, en las indicaciones dice: si los síntomas persisten por más de X días, consulte a su médico. Entonces aquí también es muy importante la educación de los pacientes. Una cosa es automedicación responsable y otra autoprescripción, que nos oponemos rotundamente. Bien, ya para terminar también la entrevista, el 24 es el Día Internacional del Autocuidado. Así es que para que ambos nos expliquen un poquito de bueno, serán actividades virtuales, me imagino, para poder conmemorar un poco la fecha, ¿verdad? Porque no se puede pasar tampoco por alto, ya que en medio de esta pandemia también estamos utilizando mucho el tema del autocuidado, así que para que ambos nos hablen un poco de estas actividades quizás virtuales, si tienen algunos links que nos puedan inclusive posteriormente pasar o los puedan agregar en esta entrevista, se los voy a agradecer muchísimo, para que muchas personas se conecten, inclusive yo me quisiera conectar, por supuesto, para saber mucho más de lo que es el autocuidado y poderme entonces también, o podernos en plural, que podamos cuidarnos realmente en medio de toda esta situación de la pandemia del COVID-19. Así es que, Victoria, para que nos hables un poco de este festejo, más que todo, 24 de julio, Día Internacional del Autocuidado. Bueno, antes de ceder la palabra a Juan, que es el que sabe de detalle toda la campaña que estamos lanzando, que él es el que ha sido el papá de la criatura, como decimos aquí, para concluir 2 puntos. La importancia del autocuidado, sobre todo en esta situación que estamos, es sumamente importante. Si cada uno de nosotros cumple a cabalidad todo el rol de autocuidarse, como le decía yo anteriormente, esto es un efecto multiplicador en la sociedad. Entonces, esto ayuda a prevenir y reducir propagación de contagios, ya que parte del autocuidado es mantener la distancia, usar mascarilla, lavarme las manos. Eso es parte del autocuidado. Entonces, si yo sigo estas indicaciones, estoy protegiéndome a mí y tengo el efecto multiplicador en la sociedad. Entonces, ahora más que nunca, el autocuidado es sumamente importante, además de estar consciente cómo está mi situación de salud, tanto física como mental, ¿verdad? Eso es muy importante, mantener una dieta adecuada, ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, más doy la palabra a Juan para que comente un poco sobre la campaña que estamos realizando. Sí, totalmente. Bueno, como mencionaba Victoria, de hecho el eslogan un poco de la campaña es: cuidarte es cuidar de todos, ¿no? Y de qué manera, tomando conciencia sobre nuestro propio autocuidado, de qué manera estamos ayudando también a otras personas que realmente requieren y necesitan del servicio de salud pública en nuestros países, debido a la pandemia o debido a condiciones más graves, tengan obviamente el acceso y la posibilidad de tratarse en el sistema público, ¿no? Y por eso, si nos cuidamos nosotros, si de alguna manera prevenimos esas enfermedades, prevenimos el contagio de COVID, tratamos síntomas leves con medicamentos de venta libre, estamos descomprimiendo obviamente el sistema público de salud para que se enfoque en casos más graves, ¿no? Y en relación a esa campaña, ¿no? Es una campaña regional que ILAR está promoviendo con
el apoyo de todas las asociaciones locales, como el caso de FedePharma en América Central y de otras asociaciones en los otros países también, y está alineado con el Día Internacional, como decíamos, del autocuidado, que ¿por qué es el 24 de julio? Porque básicamente hace referencia a que nos cuidemos 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Por eso 24 del 7. Van a estar sucediendo varios eventos, varios webinars en los diferentes países, que con gusto les puedo pasar después los links para que los puedan sumar. La discusión tiene que ver mucho, como decíamos, ¿no? Con estos pilares de qué manera podemos fomentar el desarrollo de más información sobre el tema, ¿no? Diferenciar estos conceptos de autocuidado, automedicación, autoprescripción, y también orientarnos a el desafío que tenemos en América Latina, que tiene que ver con política pública, ¿no? De qué manera los diferentes actores de la sociedad que tienen impacto en el autocuidado, como los médicos, los profesionales de la salud, los farmacéuticos y el gobierno mismo, podemos pensar en políticas públicas que fomenten la educación sobre el autocuidado, que brinden herramientas a las personas para que puedan empoderarse sobre su propia salud, y de que de esta manera, entre todos, generemos un impacto positivo tanto para el sistema de salud pública como para nuestra sociedad, ¿no? Porque eso también tiene un impacto en productividad. Personas más sanas pueden continuar con sus actividades, y eso de alguna manera beneficia a todas nuestras economías también, más en estos tiempos complejos que estamos viviendo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco de verdad, Victoria y Juan, por transmitirnos más que todo esa experiencia que ustedes a nivel regional tienen en cuanto a estos medicamentos y al autocuidado. Y por supuesto que para nosotros en Panamá no está de más también contar con un poco de esa retroalimentación por parte de ustedes y saber cómo se están llevando a cabo algunas estrategias, sobre todo en este tema, para que más y más personas desde sus casas también puedan llevar a cabo este autocuidado. Así que de verdad muchísimas gracias y espero verlos en una próxima entrevista.